Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. El tema de hoy vamos a hablar de Saturno. Eh, esta semana, especialmente 14 y 15, depende de la latitud donde te encuentres y si las circunstancias se dio de día y de noche. Especialmente el 15 vivimos un aspecto significativo de Saturno que venimos experimentando desde el principio de año, y es la cuadratura con Urano. Vamos a hablar un poco de ello. Ya anteriormente realicé otros videos, pero a medida que esta cuadratura avanza, porque se presta a mucha profundidad, vamos a abordar un poquito más, ya que en el día de ayer se vivió el momento más partil, digamos. Partil es el grado más exacto, ¿no?, de esta cuadratura. Pero esto debe partir del análisis principalmente de Saturno en Acuario, ya que es un aspecto fundamental el estudio de Saturno en la vida de cada individuo y analizarlo en cada signo. Por supuesto que Urano también, que se encuentra en Tauro, pero es un planeta mucho más lento, trabaja mucho más el mundo transpersonal, el mundo psicológico, y Saturno nos enseña mucho a través de la experiencia. Y eso es lo que venimos a vivir, experimentar para aprender. Muy bien. No sin antes, nuevamente, sí, todavía tenemos abiertas las inscripciones para el curso de astrología médica que comienza el 24, es decir, no mañana jueves, sino el próximo jueves 24, una semana en adelante de junio. La astrología médica o astrología, digamos así, enfocar la astrología para identificar las posibles circunstancias de salud, más que médica, porque médica es como curar y es preferible estar sano antes que curar. Y la información que te muestra la astrología te da la herramienta de información para tomar previsiones. Las previsiones se toman viviendo el equilibrio armónico de todos los factores de tus cuerpos evolutivos, de tus centros energéticos, de las cuales la astrología nos da mucha información. Pero a través de la astrología médica o astrología dirigida a los problemas de salud, podemos ver que cada uno de nosotros tenemos una predisposición. Por supuesto, llevada adelante por todos los procesos que ya conocemos, causa y efecto, y así como nosotros generamos esos procesos, podemos sublimarlos. Vamos a abarcar todo eso en el curso de astrología médica y vamos a pasearnos un poco por todas las posibilidades que nos da la astrología de descubrir esas, digamos así, predisposiciones que pueden ser anatómicas, patológicas, incluso vinculadas a procesos, ¿no?, de accidentes, ¿no? Muy bien, a ver, las regencias de los signos, que generalmente se manejan de forma muy superficial, las vamos a ver un poco más profunda. Los signos están muy vinculados a la anatomía. También vamos a ver los planetas, cuál es su función, que están más dirigidas hacia a la fisiología, es decir, cómo funciona todo. También las posibles patologías vinculadas a estos procesos, tanto signos como planetas. Después, aspectos importantes, por ejemplo, en la tradición hay muchas técnicas, por ejemplo, como cada signo rige cada parte del organismo, los 30 grados del organismo pueden dividirse en ese sector. Por ejemplo, la cabeza está regida por Aries y Aries tiene 30 grados. Estos son estudios realizados por algunos astrólogos eh, que han dado unos puntos importantes que deben ser investigados. Los vamos a analizar. El estudio también vinculado especialmente a cada
a cada sistema, sistema circulatorio, sistema linfático, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema inmunológico. Primero, de forma, digamos, rápida, cómo se desarrolla estos sistemas y por quién están regidos y quién está involucrados astrológicamente en este funcionamiento. Las estrellas fijas son muy importantes. Muchas veces no se encuentran directamente las patologías o las circunstancias vinculadas a posibles problemas de salud, y las estrellas fijas lo muestran, sobre todo las estrellas fijas más de magnitud mayor, o que pueden ser entre comillas malignas en vínculo a la salud, porque a veces son beneficiosas en otros aspectos de la carta. ¿Cuáles son las casas fundamentales, es decir, las áreas de vida donde estas fuerzas pueden indicar situaciones de salud? Y por último, un tema muy importante de la tradición, que es el Gilead, que en la tradición se le denominaba un planeta muy importante para la vida, incluso se hacían cálculos del periodo de vida, pero hoy utilizamos el Gilead para la vitalidad, ¿no? Los planetas que apoyan al Gilead le dan fuerza, vida, vitalidad y recuperación, y los planetas que desfavorecen al Gilead te dan más limitaciones, ¿no? Que en la tradición eran conocidos como el Alcocoden y el Anareta. Todas estas técnicas unidas nos dan un panorama muy rico. Este curso, como saben, comienza el 23 de junio, va a demorar 4 meses porque hacemos práctica, o sea, vemos las cartas de los participantes. Espero que se termine en 4 meses, si no, si todos de acuerdo, se puede estar a entender un poquito más. La astrología es un tema profundo de investigación, y los que estudian en el Centro Profesional de Estudios Astrológicos saben cómo se lleva adelante este programa, ¿no?, de estudio. Muy bien, están todos invitados. Astrología Médica, escríbeme a mi correo electrónico, aquí está pasando por el cintillo, y no te pierdas esta oportunidad, que en estos momentos es muy importante para tener este conocimiento y tomar previsiones, ¿no?, en los tiempos que vivimos. Muy bien, entremos en el tema Saturno en Acuario. Como siempre expreso, para poder nosotros descifrar una interpretación, porque eso es lo que hacemos, interpretar es descifrar claves, arquetipos, tenemos que conocer los factores que intervienen en ese proceso. Aquí los dos factores básicos son el signo de Acuario. Estamos claros que todos debemos de conocer lo que es un signo, no son personas, no son personas. Astronómicamente es un territorio energético que se activa en una determinada época del año por el Sol para que se exprese en plena proceso evolutivo global, pero en determinadas combinaciones específicas para cada individuo le marca un trabajo personal. Los 12 signos son 12 fuerzas, cualidades energéticas de la creación que manejan los procesos de vida. El zodíaco significa camino de vida. Eso es lo que significa zodíaco. Porque zo viene de ánima, ánima es lo que da la vida. Por eso son los animales, por eso pertenecemos al reino animal. Y díacos es día, ¿verdad? El ánima o el zo, el ánima, transita a través del tiempo, los días, por eso es zodíaco. Aunque haya otras interpretaciones. Entonces, los signos están ahí para marcar procesos de evolución, tanto individuales como colectivos. Ellos no se mueven, están allí. Los planetas son los factores que distribuyen y mueven. Así como en la astrología médica marcan la fisiología, en el proceso marcan la interacción del movimiento de la vida, las infinitas posibles combinaciones. Si entendemos lo que es Acuario y entendemos lo que es Saturno, en su naturaleza esencial podemos interpretar. Por eso no es muy bueno, si no tenemos la destreza de la interpretación, leer libros y libros y libros, ¿verdad? Saturno en Acuario, podemos leer 50 libros y aprendernos una receta, pero no. Tú debes de conocer la esencia, el arquetipo y tú interpretar. Esa es la clave
del buen astrólogo. No es repetir lo que otros dicen. Los libros expresan lo que el que lo escribió piensa. Y tú puedes pensar diferente y crear nuevas circunstancias. ¿Qué es Acuario? Acuario es el signo, es decir, el proceso número 11 que marca la evolución de la humanidad humana. Es decir, ¿por qué 11? Porque es el signo número 11. Cada signo marca un proceso de madurez, de aprendizaje. Hay que pasar por todas las experiencias. En Aries es la fuerza de inicio, de empuje, de fuerza. Se manifiesta la vida. El poder creador ígneo, signo de fuego. En Tauro, tierra, se reconoce y se estabiliza el proceso de vida. En Géminis se activa el intelecto, la comunicación, las relaciones y los vínculos con, con lo que tu mente inferior capta. En Cáncer se viven los procesos de desarrollo emocional, la percepción afectiva, sentimental de vínculos con el entorno. Y así sucesivamente. En Leo, la fuerza creadora de tu ser que emana y tiene todo el potencial creado. Y así sucesivamente. Vamos transitando por estos procesos. Cuando llegamos a Acuario, Acuario representa el vínculo colectivo universal. En Acuario, la energía de Acuario es la integración. ¿Qué quiere decir la integración? Tú eres una célula del cuerpo universal en evolución. Perteneces a un cuerpo infinito en el cual no estás separado. Tienes que comprenderlo, aceptarlo y ser uno con ese cuerpo. Eso es Acuario. La comprensión de que tú no estás separado de nada y que estás unido a un proceso de evolución que podemos llamarlo humanidad, pero podemos llamarlo universo, con todas las posibles civilizaciones que se desarrollan en todos los sistemas de evolución. Por eso Acuario representa la fraternidad. Por eso Acuario representa los grupos. Pero entendamos que entender Acuario no es aprenderme qué son los amigos, los grupos, a ver las asociaciones de grupos como los sindicatos. Sí, todo eso es la interpretación más mundana, concreta, sin que eso sea malo. Nos sirve llevar a esa analogía para lo cotidiano y así entender el proceso. Pero Acuario es la conciencia. No puedes sentirte parte de un universo evolutivo si no tienes conciencia. Por eso Acuario es la conciencia. Acuario es la libertad. Nunca vas a ser libre mientras no entiendes que eres parte de un proceso universal en evolución. Si tú te aferras a tu personalidad y a tu egoísmo, estás enclaustrado o encerrado en tu egoísmo. Esto no tiene nada que ver con políticas sociales, no tiene nada que ver con sistemas políticos, no tiene nada que ver. Lo podemos llevar a eso y hacer analogías, pero en la evolución humana no hay política, no hay política izquierda, derecha, socialismo, no existe eso, no existe eso. Hay conciencia, hay conciencia. Esas son creaciones humanas que sirven para organizar la sociedad. Ensayo y error, abusos, distorsiones. Pero si queremos entrar en la profunda conexión con la astrología, tenemos que conocer la esencia. Después sí podemos hacer analogías cómo el ser humano, en su condición densa, todavía mundana, instintiva, egoísta, puede manejar eso. Eso está bien porque vivimos en ese proceso evolutivo ahora y necesitamos llevarlo ahí, pero sin descuidar que detrás hay algo mucho más grande, inmenso, universal. Entonces Acuario es la libertad, pero a través de la conciencia. Eres libre cuando tú te sientes parte de un gran universo y fluyes con él. Eres libre cuando tienes conciencia. Eres libre, esa es la libertad de Acuario. Pero
para llegar a eso necesitan haber cambios, cambios, romper con el apego, lo establecido, pero de forma armónica y bajo las leyes universales. Básicamente, pudiéramos ver, es el proceso de Acuario. Ahora, Saturno. Saturno no es un signo, es un planeta. Es un actor que está en constante movimiento. ¿Qué quiere decir en constante movimiento? Está transitando su periodo, ¿verdad?, de ciclos cada 2 años y medio aproximadamente cada signo. Es decir, se expresa su naturaleza, se expresa a través de esa condición evolutiva llamada signo. ¿Okay? Que rige todos los factores de desenvolvimiento de la humanidad. Ahora, cada planeta tiene una naturaleza esencial. ¿Cuál es la naturaleza esencial? Para entender la naturaleza tanto de los signos como de los planetas, tenemos que ir nuevamente a lo más, valga la redundancia, básico o esencial, ¿no? Como las cualidades primitivas. Cálido, frío, húmedo y seco. Ahí nos da a entender cómo funcionan estos planetas. De las cualidades primitivas salen los elementos. Por ejemplo, Saturno es frío y seco. Por eso es tierra. Pertenece a un signo de tierra, porque el elemento tierra se construye con las cualidades primitivas fría y seca. ¿Qué quiere decir? Contracción, materia, condensación, y la vibración de cada átomo es mucho más sólida, porque hay infinidad de creación, llamémosla así, pero no es materia, porque hay creación en el plano mental, hay creación en el plano emocional, pero tú no puedes percibir con tus sentidos físicos, pero no quiere decir que no exista. Pero lo frío y seco sí, porque lo frío contrae y lo seco estructura. Y Saturno es lo que hace. Esa es la cualidad fundamental de Saturno. La solidez, la estructura. Es el señor del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo solo opera en la materia. Tú naces, caminas un espacio y un tiempo de tu vida y luego esa estructura te enseñó, por eso Saturno es el planeta de la madurez, es el de la sabiduría de la madurez, porque se supone que desde que tú naces hasta que te haces maduro, debes de haber logrado aprender algo. Y aquí viene la clave de Saturno, ¿verdad? A Saturno se le acusa del maléfico, del castigador. No, Saturno es el que ordena, lleva todo a la ley divina, es la justicia aplicada, es el juez que dictamina. ¿Dictamina qué? Las leyes universales, fundamentalmente la, entre comillas, porque esto viene del sánscrito y mal interpretado, karma. Karma significa acción. ¿Saturno es el señor del karma? Sí, como muchos otros planetas influencian en el karma. Pero no quiere decir karma malo, castigador o peso o lastre. Karma significa acción en tránsito, en sánscrito. ¿Por qué? Porque cada acción tiene su reacción. Ahí está la ley de causa y efecto, principio hermético fundamental. Entonces Saturno solo lo único que hace es que llevar a la estructura del mundo material la ley universal. Si tú sembraste causas conflictivas, agresivas y negativas, vivirás en alguna parte de tu existencia de forma análoga, no es ojo por ojo y diente por diente, de forma análoga en experiencia. Es decir, si siembras odio, recibirás odio, no solo en esta vida, en las sucesivas existencias. Si siembras caos, en alguna estructura de tu proceso de vida vivirás consecuencia de eso. Y Saturno es el que cuando se activa por tránsito, por progresiones o en el mismo cielo para la astrología mundial, nos obliga a enfrentarnos
¿A qué? A la consecuencia de nuestras acciones. Es el maléfico para los inconscientes, es el maestro para los conscientes. Cuando tienes una experiencia saturnina, tienes que sublimar la causa que sembraste a través de esa experiencia para disolverla. Y el mejor camino es dar gracias y entender el proceso de la humanidad. Ahora, Saturno en Acuario, porque Saturno demora 29 años en dar la vuelta al zodíaco. Es decir, que en 29 años todos vamos a experimentar todas las posibles aprendizajes que da Saturno en cada signo. ¿Qué enseña Saturno en Aries? Bueno, hay que entender qué enseña Aries para ver cómo Saturno, cuando pasa por ahí, te obliga a cumplirlo. Igual en Tauro, igual en Géminis. Vuelvo a repetir, no está mal llevarlo a la vibración más densa, mundana de la experiencia cotidiana. No, no está mal. Pero no podremos descifrar la experiencia cotidiana mientras no entendamos qué hay detrás de fondo. El ser humano no comprende la creación. No sabe de dónde salió. ¿Por qué? Porque no sale de sus sentidos físicos, no sale de la dimensión material en la cual, como bien lo expresa el Vedanta en sánscrito, estamos en Maya, en Maya, en Maya, que es la creación ilusoria en la cual vivimos. Entonces, si vamos a Saturno en Acuario, porque si no el video se va a hacer muy extenso. ¿Qué hace Saturno? Saturno obliga a asumir tu responsabilidad, obliga a experimentar, obliga a concretar, obliga a definir, obliga a asumir las responsabilidades que no has asumido hasta este momento. Estructura. Te marca la experiencia física obligada, necesaria. No estamos diciendo que sea malo o difícil. Encarnar es vivir la vida, es una experiencia física necesaria para que tu ser evolucione, se enfrente a sus carencias, sus autolimitaciones y su proceso, para que enriquezca a la fuente, porque cada uno de nosotros, al ser una partícula de la fuente, enriquecemos a la fuente, llámale divinidad, Dios, mente superior, no importa, pero todos enriquecemos a la fuente en su proceso de evolución infinito. Tú eres parte de eso. Si te conectas a esa fuente y vibras en lo más elevado posible, para eso tienes que dominar tu mente, Mercurio, tus emociones, la luna, mucho más profundo que esto, por supuesto, tus instintos, tus pasiones y deseos, Marte, Plutón, Escorpio, pero Saturno está involucrado ahí. Saturno es el que es como el juez. En el momento llegado hace cumplir la ley. Estás en desorden en tu vida, estás en conflicto en tu vida, estás en caos, estás lleno de miedo. Saturno te lo va a hacer vivir, porque si no lo vives, no aprendes a manejarlo. Está en Acuario. Acuario es la conciencia, la búsqueda de libertad, la integración con el proceso universal. Entender que toda la humanidad somos un cuerpo evolutivo. Entender que no importa que seas chino, japonés, extraterrestre, una hormiga, no importa, un árbol, todos pertenecemos al proceso evolutivo universal. Y si haces daño, te haces daño a ti mismo. Si desestructuras, te desestructuras a ti mismo. Si criticas, te estás devolviendo esa crítica a ti misma. Saturno, cuando entra en Acuario, obliga a tomar conciencia de ello. ¿Cómo te lo va a obligar? Enfrentándote a las restricciones, a las autolimitaciones, al conflicto,
a la carencia para que valores la abundancia cuando la tenías, por ejemplo, a la carencia de libertad en Acuario, a las consecuencias de no descubrir tu verdadera libertad, a la carencia de tu estado de conciencia. Si no tienes conciencia de cómo es el proceso universal, sufres cuando no tienes lo que por instinto y deseo quieres tener. No eres libre. La libertad no está en tener, en apegarte a lo que tienes, sino vivir a través de ello para ser libre. No puedes vivir para un auto. El auto te sirve porque te da libertad. No puedes vivir ni siquiera, no puedes vivir para tu trabajo, no puedes vivir para tu familia. No. Tienes que vivir a través de tu familia, a través de tu trabajo y en el compartir con ello enriquecer a tu ser, porque todo eso se va a acabar, porque Saturno tiene límites y tu vida tiene límites. Pero cuando pasa en Acuario, puede abrirte y romper todas las fronteras de la conciencia para que seas libre. Mucha gente no entiende cómo Saturno puede regir en Acuario en la tradición. Claro, si tú no sigues las normas del orden divino, jamás serás libre. El orden divino, no el orden ni la ley de los hombres, que es muy imperfecta, muy manipulada, y más que todo hoy en día, y corrupta, sin esto hacer juicios, pero es así, porque el hombre está corrompido hasta que aprenda a dejar. Hombre genérico, viene de homus, que quiere decir nacido de la tierra, así que abarca los dos sexos. El ser humano. Venimos a experimentar y evolucionar. Saturno, cuando pasa por cada signo, te obliga. Es la necesidad de descubrir tu propia libertad a través de la posible carencia, limitación. Pero ¿de qué dependerá que lo vivas como carencia o limitación? De cómo vibres. Cuando Saturno pasa por un aspecto, por ejemplo, ahora hay muchas personas que han perdido su trabajo, que han perdido su familia, que han perdido su salud, que han perdido su libertad. Pero, ¿qué parte? La física, la física. Mandela estuvo muchos años preso y nunca perdió su libertad. Salió libre de odio y de venganza y a sus enemigos les tendió la mano. Ellos creían que eran sus enemigos, porque él no los tomaba como sus enemigos. A su torturador, el primer día que tomó el poder, fue con digamos así, los que lo iban a acompañar en el gobierno, a cenar para conversar con ellos y estar a su nivel. Y en ese restaurante estaba su torturador y lo invitó a sentarse al lado de él. Mandela se sentía libre, no libre porque no estar en la cárcel, libre de odio, libre de venganza. Esa persona estaba muy nerviosa, que era su torturador, y jamás entendía por qué quien había sido torturado y castigado por él en la cárcel, cosas aberrantes, estaba comiendo a su lado y le tendía la mano, porque Mandela era libre, el otro no. ¿A quién le va a mostrar ese Saturno el proceso? Ok, Saturno, habría que estudiar la carta de Mandela, pero hagamos la analogía, le enseñó a ser libre. Y esa es la enseñanza de Saturno en Acuario. A través de la restricción, ver los verdaderos valores de la libertad, que son de la conciencia, de la fraternidad. Vuelvo a repetir, no son sistemas políticos, porque algunos relacionan que el socialismo y renunciar a lo tuyo para otros no es eso. Es un proceso de conciencia, es sentirte parte de y trabajar. Cuando trabajas para ti es porque trabajas para los demás, no por egoísmo. Saturno en Acuario obliga. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo vibra la humanidad
¿Cuál es la rata vibratoria de la masa crítica de la humanidad? Que eso determina cómo se viven los procesos mundiales. No podemos ver el Saturno en Acuario 30 años atrás y luego 60 años atrás, porque eran diferentes estados de conciencia. No solo cada uno se hace responsable de su proceso, o debiera hacerse responsable, sino que la humanidad vive. Ahora, cómo lo vivamos depende del proceso de conciencia de la humanidad. Allí se pueden presentar imposiciones por las fuerzas de poder restringiendo la libertad, cosa que vivimos. Muchas manipuladas. Ahí se puede enfrentar el poder que está representado Saturno en la astrología mundial, a tener que compartir y romper los esquemas de su poder, ¿verdad? Y entonces ponerse más férreo y querer generar controles sobre el colectivo universal, cosa que está pasando. Pero todos son procesos de conciencia. En astrología no podemos hacer juicios, son procesos de conciencia. Ahora, ¿qué sucede? Saturno está cuadratura a Urano. Esta cuadratura a Urano, Urano que rige Acuario. Cuando los procesos entendamos lo que es una cuadratura, un ángulo de incidencia entre dos fuerzas de 90 grados. Tú estás en el ángulo de los 90 grados. La Tierra está viviendo ese ángulo de los 90 grados entre esas dos fuerzas. Fuerzas de choque. Una cuadratura es una experiencia obligada, una fuerza de choque, bajo tensión, bajo imposición, que puede salirse de control. Eso es una cuadratura. El que tenga conciencia solo debe de buscar equilibrar ese proceso. Ahora, Saturno entra en cuadratura con Urano, que está en Tauro, en febrero de este año. Los dos entran directo, cuando la energía está directa, entran hacia adelante, hacia percepción de lo que pasa, percepción de lo que pasa afuera, porque la energía de los planetas directos miran hacia adelante, se expresan en lo material. Los dos entramos en febrero de este año, ¿verdad?, en una mayor represión mundial. No hablemos las causas, porque las causas las genera el ser humano en los procesos mentales. No hay aleatoriedad en esto. No hay aleatoriedad. Ahí se mueven intereses, fuerzas de poder. No voy a entrar en eso en función de mi opinión, pero todo lo que está pasando en el mundo, e incluso la situación sanitaria, está muy manipulada desde esos centros de poder. Ahí está Acuario y Saturno, ¿verdad? Queriendo restringir las libertades. Restringir las libertades. Pero eso fue en enero. Comienza ese proceso, a pesar que vivimos un año muy difícil en el 2020. En el 2021 se agudiza. Se agudiza. Saturno, cuadratura Urano. Urano es la libertad manifestada. Urano es la necesidad de rebelarse. Urano es el cambio necesario, pero Urano es repentino, inesperado, rige los sistemas nerviosos, rige lo impulsivo, lo eléctrico, lo repentino. Así que obliga a tomar conciencia ya. Pero resulta que ayer se vivió el momento más partil de la segunda cuadratura Saturno-Urano. Porque en algún momento Saturno se pone retrógrado, Urano sigue directo y lo va a encontrar en su retrogradación. En su retrogradación. Esa retrogradación genera que Saturno te va a obligar a enfrentar esa experiencia del punto de vista más interno. Puede ser más radical. Quien se resista lo pasa más difícil. Quien no tenga conciencia tiene la necesidad de experimentar más radicalmente, porque la energía de los planetas retrógrados obligan a ir hacia adentro y limitan la experiencia externa. Pero la percepción de la experiencia externa, si tú no ves venir la experiencia externa, cuando se habla de Mercurio, que genera errores, dificultades, retrasos, es porque tú no ves venir eso y muchas veces no tomas previsiones. Pero en esta sincronía cósmica se manifiestan eventos. Entonces, Saturno retrógrado, Urano sigue directo, ¿verdad? Urano sigue directo.
En este caso, la experiencia se hace más evidente, depende de los procesos colectivos de cada país y del proceso colectivo individual, ¿verdad? El 15 de junio, si vamos a ver desde la hora cero de Greenwich, avanzando el día 15 es donde se hace más partil esta cuadratura. Por supuesto que va a estar latente como unos 15 días en su orbe. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, esto genera rebeldía, genera más represiones, genera más procesos conflictivos colectivamente e individuales, repentinos, inesperados. ¿Cuál es la clave? Mantenerse en calma. ¿Cuál es la clave? Entender el proceso. No entrar en la rebeldía de Urano con acabar con el sistema, pero no aceptar el control impuesto, sino entender el proceso y estar en armonía con las 7 leyes universales. Todo es mente. Si ubicas tu mente en el proceso del entendimiento, sabrás manejarlo. Si tu mente está en caos, entras en caos. Si tu mente se conecta con el miedo, generas miedo. Si tu mente se conecta con la enfermedad, atraes la enfermedad. Para eso es el conocimiento, ¿verdad? Causa y efecto es otro proceso que afecta claramente. Cada uno vivirá las consecuencias, el efecto de las causas que haya sembrado en su vida. Por eso hay que estar siempre en armonía, siempre en armonía. Preocúpate hoy generar procesos de armonía que sublimarán los del pasado y generarán armonías para el futuro. No dejemos ver, en estos días alguien me dijo, criticando un poco esta forma de ver la astrología, que Dios no tira los dados. ¿Qué quiere decir con eso? Dios no es un ser que está juzgando y está planificando las cosas. Ni tira los dados ni planifica nada. Dios está conformado, es la gran mente universal que está en todo. Tú eres una partícula de Dios. Dios está en todo, en todos lados, no juzga ni hace nada. Dios está conformado por todos los procesos universales que mueven la creación, pero centrados en un punto donde esa conciencia evoluciona sobre sí misma. Si no, no tiene ningún sentido de que la creación se dé. La creación es que la gran conciencia busca diversificarse para enriquecerse y manifestarse en sus infinitas posibilidades. Cuando hablamos en el universo y en los multiuniversos, nosotros nos centramos a la infinita, microscópica partícula de arena en una inmensa playa o la infinita partícula de agua en un inmenso océano. Y estamos encerrados en esa partícula. Expande tu conciencia, eso es Acuario. Saturno te va a obligar a vivir la carencia para que aprendas a valorar la verdadera esencia de la existencia. Pero esto estará determinado por cómo tú necesitas vivir tu proceso. Ahora, vive en función de las leyes universales. La ley de ritmo, todo está en un constante fluir, ascenso y descenso. No puedes rebelarte a ello. Si mentalmente cuando estás arriba eres feliz y cuando estás abajo estás en caos, no manejas el primer principio mental. Como es arriba es abajo, conéctate a la ley universal y vivirás en armonía con tu proceso de vida. Esto es mucho más amplio, ¿no? Muy bien. Pero este proceso Saturno-Acuario que obliga al conflicto humano, al conflicto social, que será vivido en función de su conciencia, la cuadratura trae rebeldía, distorsión, ruptura. Pero esa verdadera ruptura, esa verdadera conciencia y esa verdadera rebeldía debe estar en tu interior. Yo no estoy de acuerdo con mucho con la forma de manejarse a través de una voz única en el mundo con el conflicto que estamos viviendo. Creo que está siendo manipulado y está siendo dirigido con una intención de control, Saturno. ¿Sí? Pero yo no voy a salir a crear conflicto. Vivo en mi conciencia mi libertad.
No me dejo manipular por el proceso. Digo yo no como ego, sino como ejemplo de lo que pudieran ser muchos seres que viven este proceso de esa forma. La libertad está en tu ser. Cuando tus pensamientos son reales y conectados a la matrix superior que te hace libre, no a la matrix inferior o al inconsciente colectivo que te condiciona y te arrastra como inercia al miedo, al dolor, al conflicto y hasta la autodestrucción. Nosotros estaremos viviendo estas cuadraturas hasta octubre del 2022, porque en diciembre del 2021 esta cuadratura que estamos viviendo ahora se va a volver a activar. Y precisamente la última semana de diciembre va a ser de forma partil. Pero en este caso va a estar Saturno directo, perdón, va a estar Saturno directo, Urano retrógrado. Miren la maravillosa de la sincronía del universo. Primera cuadratura Saturno-Urano, los dos directos. Segunda cuadratura Saturno-Urano, ayer. Saturno retrógrado, Urano directo. Tercera cuadratura, Saturno-Urano. Ahora, Urano retrógrado, Saturno directo. Y la cuarta y última se vivirá en precisamente el 1 de octubre del 2022 será el día más partil y estarán los dos directos. Volviendo al fluir del camino para separarse y haber dejado la enseñanza. La enseñanza es individual. Por supuesto, en la carta de cada uno de nosotros vemos cómo podemos descifrar, ¿verdad?, nuestro camino. Pero no es un condicionamiento radical. Tu carta es lo que tú traes porque has generado y tu misión es elevar, entender, manejar, sublimar. Por supuesto que hay una poderosa fuerza que si tú no la contrarrestas con tu poder interior, te va a manejar la vida. Y eso es lo que le pasa al 90% de la humanidad. Están arrastrados por las condiciones de su vida. La predicción condicionante de la astrología sí funciona para las personas que no hacen nada para cambiarlo. Pero estamos entrando en un proceso de cambio de la humanidad. Este proceso de cambio, ¿verdad?, que los planetas en tu tránsito te lo están indicando claramente, que finalizará en un estado de mayor conciencia cuando termine esta cuadratura, conectarte a la verdadera libertad, podemos ver así, que cada uno se habrá deslastrado de los procesos que no sirven en su camino, dependerá del nivel de conciencia de cada uno. Eso es Acuario. La humanidad va hacia la era de Acuario, pero la era de Acuario a veces se habla de la armonía, de la fraternidad, del entendimiento, de un mundo ideal. No, ese mundo ideal nada más que está en la canción de Disney. El mundo ideal se construye con la conciencia. Es decir, ese mundo ideal tal vez no podamos crearlo en la era de Acuario si no lo gestamos desde nuestro propio proceso. Nosotros podemos ir a la era de Acuario. Acuario representa la tecnología, la robótica, la dependencia de estos medios. Ellos te pueden condicionar o te pueden hacer libre, ¿verdad? Todo vibra desde lo más denso a lo más luminoso. El deber de cada ser humano es elevar la conciencia, trascender y llevar con su granito de arena a la humanidad a la mayor elevación posible. Eso es, libre de condicionamientos, libre de dominios, libre de autolimitaciones, libre del ego condicionante que te hunde tus instintos y tus pasiones. Ese es el trabajo de cada uno. Nosotros sembramos a través de esos condicionamientos y traen consecuencias en nuestra vida. No vean la causa de tu vida en los planetas. Es una sincronicidad con el universo porque tú eres parte de él. Cuando una célula de tu cuerpo enferma,
todo el organismo empieza a sufrir. Por eso es tan importante la armonía de tu cuerpo. Y un deber es mantenerlo sano, puro y libre de interferencias que pueden generar graves consecuencias no solo para ti, sino para toda la humanidad. Espero, hermanos, que los ayude. Este último comentario tiene que ver con la astrología médica y allí, si te inscribes, pudiéramos profundizar en este tema hacia entender el proceso de salud y cómo mejorar de esa forma tu calidad de vida. No me queda más que decirle que la bendición de la divinidad derrame infinita luz en tu camino. Gracias, namaste.